En mi caso, por ejemplo, a mí me ha ido muy bien con Recmin, tanto con el Free como con el Pro. La bondad y la belleza que yo le veo a Recmin es que te permite interactuar y hacer cosas manualmente pensadas. El programa es súper fácil de usarlo y también el expositor ayuda bastante la manera explicativa. La verdad que Recmin es una herramienta muy poderosa para el diseño de complejos mineros, que en este caso fue de cielo abierto. Y se puede hacer, o sea, no le pide nada a los softwares comerciales. Ahí en la escuela, yo ahorita estoy de ayudante de profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuve la posibilidad y la oportunidad de contar con la herramienta de Recmin, de aprovechar los cursos que da el ingeniero Johnny. Son súper excelentes, la metodología que aplica, el método de enseñanza es muy bueno. Me ayudó bastante, ya he podido generar muchos proyectos en los cuales he podido poner en práctica todo lo aprendido y poder avanzar en el crecimiento de mi ejercicio como profesional, y también pues aprender a manejar una herramienta que es muy poderosa, que es libre, no se paga licencia, con el cual podemos hacer trabajos de la mejor calidad, nada que envidiarle a ningún otro software minero. Lo vi muy interesante. Yo soy usuario de Datamind por más de 15 años y la verdad que lo que vi en la presentación de Johnny fue algo bien práctico, bien sencillo, bien fácil de manejar. Es importante este software porque nosotros como mineros usamos para ventilación el Benzene, por ejemplo. Una vez que tengas en Recmin el proyecto, exportas los ejes y bueno, en el Benzene ya lo vas a tener más claro y más fácil, porque el Benzene no tiene herramientas de diseño de ejes, ¿no? Sea rampa, galería, chimenea, lo hace, pero puede hacerlo como para provisional, ¿no? ¿Qué tal si hago una chimenea? ¿Qué tal si hago esta rampa? Y bueno, provisionalmente, pero está muy bien el Recmin. Quería mostrarle los modelos biológicos que ya he podido realizar con el software Recmin. Puede ver cómo ya puedo realizar yacimientos reales de minería de carbón,